Hola estudiante del 9º grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Paola, tu profe de matemática. Hoy te invito a desarrollar conmigo este tema: volumen y capacidad del cilindro. Dentro del volumen y capacidad del cilindro estaremos tratando la deducción de la fórmula de volumen y la aplicación de la fórmula de volumen y capacidad. Los propósitos de la clase de hoy: reflexionar sobre la importancia del cálculo del volumen y la capacidad del cilindro en objetos del entorno, aplicar la fórmula de volumen y la capacidad de un cilindro en situaciones que lo requieran. Además, conceptualizar volumen y capacidad de un cilindro. Observemos la siguiente situación. Male fue a merendar con sus compañeros de grado y compró unas papas fritas cuyo envase tiene forma de cilindro. Mientras comía, ella pensaba: ¿cómo podría saber la capacidad del envase? Ayudemos a Male a contestar esta pregunta que se hizo. Empecemos por la deducción de la fórmula de volumen. Volumen de un cilindro. Volumen es la cantidad de unidades cúbicas que caben dentro de un cuerpo geométrico. Volumen, no te olvides que es el lugar que está ocupando un cuerpo, ¿sí? Y, claro, ¿cuántas unidades cúbicas caben dentro de él? Por ejemplo, esto es una unidad cúbica, cuando te dicen unidades cúbicas. Este, por ejemplo, es 1 decímetro cúbico. ¿Cuántas de estas cajitas caben, por ejemplo, en esta lata o en este vaso? Para que lo tengas mejor. ¿Cuántas unidades cúbicas caben dentro? Es lo que le llamamos como volumen, ¿sí? Estamos observando el cilindro y todo lo que cabe dentro, ¿sí? Se pueden medir en unidades cúbicas. Si el cilindro es mucho más grande y no es un vaso, sino es un tanque, entonces a lo mejor tu unidad cúbica tiene que cambiar. Ya no utilizas al centímetro cúbico, sino pasas a utilizar ya, por ejemplo, al decímetro cúbico. Si es más grande aún, utilizas al metro cúbico como unidad cúbica y saber cuántos caben dentro de un cuerpo. El volumen, que representamos con una letra B, de un cilindro con radio R, es el área de la base AB mayúscula por la altura. Es decir, si tenemos ahí un cilindro, viene a ser el área de la base, el área de este círculo. Yo tengo que multiplicar por esta altura para calcular su volumen. Entonces, de ahí sale nuestra fórmula: área de base por altura. Pero, si te fijas bien, ¿qué es nuestra base en un cilindro? ¿Qué figura es? En un cilindro, la base es un círculo, ¿sí? ¿Y cuál es la fórmula del área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Por tanto, voy a reemplazar área de base por pi por radio al cuadrado. Y la altura lo seguimos bajando. Y ya tenemos la fórmula de volumen, así de fácil. Área de base por altura, lo reemplazamos porque la base es un círculo y quedaría así: volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Es la fórmula de volumen de un cilindro. Aplicación de la fórmula de volumen y capacidad. Calculamos el volumen y la capacidad de la figura y estamos observando la figura, corresponde a un cilindro. ¿Cuáles son los datos? Tenemos radio 10 centímetros,
altura 13 centímetros, las incógnitas, volumen y capacidad. Estamos observando nuestro cilindro, estamos observando también la fórmula de volumen de un cilindro, pi por radio al cuadrado por altura. Hallamos la capacidad una vez que obtengamos el valor de volumen, porque la capacidad está muy relacionada al volumen. ¿En qué sentido? ¿Sí? Volumen es el lugar que ocupa este cilindro, ¿sí? Estás viendo en pantalla. Ahora, ¿qué es la capacidad? Una vez que ya sabes cuánto ocupa y en unidades cúbicas vas a obtener el valor de volumen, entonces, ¿cuántos litros de un líquido, por ejemplo el agua, caben dentro de este cilindro? Eso es la capacidad, ¿sí? Entonces diferenciamos bien. Volumen es el espacio que ocupa este cilindro. Por ejemplo, una botella de agua en la mesa. Vos ves el espacio que está ocupando esa botella en tu mesa, ¿sí? Ahora, si está lleno de agua, entonces esa es la capacidad. ¿Cuántos litros entra dentro, caben dentro de esa botella? Esa es la capacidad. ¿Y cuánto espacio está ocupando ahí a tu vista? Eso es el volumen. Determinamos el volumen del cilindro. Ponemos la fórmula y reemplazamos todos los datos que tenemos. Pi, 3,14. Radio, 10 centímetros, pero está al cuadrado. Entonces lo voy a ubicar en un paréntesis porque tenemos número y también tenemos unidad de medida. Altura, 13 centímetros. Primero resuelvo el exponente, 10 centímetros al cuadrado, quedarían 100 centímetros al cuadrado. Puedo multiplicar estos dos números primero, me va a quedar 314 centímetros cuadrados por 13. Volumen es igual a 4.082 centímetros cúbicos. También podés multiplicar ya acá los tres números de una vez y vas a obtener desde luego 4.082 centímetros cúbicos. Una vez obtenido el volumen, podemos calcular la capacidad. Para eso tenemos que usar la relación que existe entre medidas de volumen y medidas de capacidad. Un centímetro cúbico, no te voy a olvidar qué es lo que es un centímetro cúbico. Esta cajita es un centímetro cúbico y sirve como unidad de medida, ¿sí? Está hecho por un cubo, es un cubo que tiene 1 centímetro de largo, 1 centímetro de ancho, 1 centímetro de alto, y a eso le llamamos 1 centímetro cúbico. ¿Cuánto de líquido cabe dentro de esta cajita? 1 ml. ¿Conocés la jeringa de 5 ml que vos tomabas tu remedio cuando eras chico? Bueno, 1 ml nomás, cargada de agua, dentro de esta cajita caben perfectamente, ¿sí? El volumen en este problema es de 4.082 centímetros cúbicos. Eso quiere decir que 4.082 cajitas iguales a esta es lo que caben dentro de ese cilindro que estamos estudiando, ¿sí? 4.082 cajitas iguales a esto, para que tengas idea del espacio que está ocupando el cilindro. Y como en cada 1 centímetro cúbico cabe 1 ml de un líquido, por tanto, en 4.082 centímetros cúbicos van a caber 4.082 ml. Pero vamos a decir qué es lo que es 4.082 ml, 4 litros de agua aproximadamente. Así para que tengas rápido una relación, porque a veces el cerebro cuando le das una unidad de medida que no utiliza a diario, entonces medio que se pierde. Pero si yo te digo que aproximadamente 4.082 ml son 4 litros de agua, vos ya sabés muy bien a qué me refiero. Vamos a darle respuesta a este ejercicio. El volumen del cilindro es de 4.082 centímetros cúbicos y la capacidad es de 4.082 ml, aproximadamente 4 litros y un poquito. Evaluemos la clase de hoy. El volumen de un cilindro es de 183,6 decímetros cúbicos, siendo la altura de 6 decímetros. Determinamos la longitud del radio de la base y su capacidad. Entonces vamos a ver los datos. Volumen
183,6 decímetros cúbicos. La altura, 6 decímetros. ¿Cuáles son las incógnitas? Radio de la base y la capacidad del cilindro. Estamos observando el cilindro, la fórmula de volumen, pi por radio cuadrado, por altura. De la fórmula de volumen vamos a despejar el radio y también del dato de volumen vamos a obtener la capacidad del cilindro. De la fórmula de volumen entonces dijimos que vamos a despejar el radio, por tanto vamos a poner la fórmula de volumen pi por radio al cuadrado por altura y vamos a reemplazar todos los símbolos por sus datos numéricos. En vez de V voy a escribir 169,56 decímetros cúbicos. En vez de pi, 3,14. En vez de R, no tengo. Entonces pones otra vez R al cuadrado. En vez de H, 6 decímetros. Multiplicar lo que podés. Por ejemplo, 3,14 por 6 multiplicamos ya y me da 18,84 decímetros por radio al cuadrado. 18,84 está multiplicando y voy a llevar al primer miembro con la operación contraria, es decir, a dividir, y me queda en el segundo miembro radio al cuadrado. Al dividir obtengo 9 decímetros al cuadrado. Es igual a radio al cuadrado. Radio al cuadrado tengo que sacar este 2 de acá, que está como exponente. Paso al primer miembro como una raíz de 9 decímetros cuadrados y se convierte en 3 decímetros. O sea, el radio va a ser igual a 3 decímetros. El radio de este cilindro, este pedacito acá, mide 3 decímetros. Del volumen, que es igual a 169,56 decímetros cúbicos, vamos a calcular la capacidad. Vamos a usar esta relación de unidades de volumen y unidades de capacidad. Ahora la unidad que voy a utilizar es de 1 decímetro cúbico. ¿Quieres conocer al decímetro cúbico? Yo te presento. Esta cajita, este cubo, es el 1 decímetro cúbico. Tiene 1 decímetro de largo, 1 decímetro de ancho, 1 decímetro de alto. Pero decímetro es una unidad que no utilizamos mucho en Paraguay. Si yo te digo tiene 10 centímetros, me vas a entender mejor, ¿verdad? Tiene 10 centímetros, 10 centímetros y 10 centímetros. Entonces, a eso se le conoce como 1 decímetro cúbico, a este espacio que ocupa este cubo. Y en esta caja que es 1 decímetro cúbico, caben 1 litro de agua. Tenés que hacer con tu profe la experiencia, tenés que hacer el experimento porque te va a encantar. Vos vas a decir, no, no va a entrar. Y yo te digo, sí. Sí va a entrar, sí va a caber 1 litro de agua en este cubo, pero tiene que ser una medida perfecta de 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. Y la arista del cubo tiene que medir 10 centímetros. 10 centímetros es 1 decímetro, ¿sí? Yo te digo decímetro, no me entendés muy bien porque no la utilizamos a menudo. El volumen del cilindro que estamos trabajando mide 169,56 decímetros cúbicos, es decir, 169 cajas iguales a estas y un poquito. Es el espacio que está ocupando nuestro cilindro en cuestión. O sea que ocupa un espacio bastante grande. ¿Y cuántos litros van a caber dentro de esa cantidad de volumen? Y van a caber 169,56 litros, 169 y medio, ¿sí? O si quieres redondear, porque el redondeo es muy importante para que el cerebro lo entienda mucho más rápido. 170 litros aproximadamente van a caber en nuestro cilindro que estamos estudiando y podemos darle respuesta. El radio de la base de nuestro cilindro mide 3 decímetros. Y la capacidad del cilindro, o sea, la cantidad de líquido que va a caber dentro, quiere decir eso, es de 169,56 litros. Llegamos a la conclusión de la clase de hoy. Recordemos la situación inicial. Male fue a merendar con sus compañeros
y compró unas papas fritas cuyo envase tiene forma de cilindro. Y mientras comía pensaba, ¿cómo podrías saber la capacidad del envase? Male ya sabe lo que tiene que decir. Debo hallar el volumen y una vez que tiene el volumen, puede obtener la capacidad. Hoy estuvimos trabajando con volumen y capacidad del cilindro. La fórmula de volumen del cilindro pi por radio al cuadrado por altura. Y te recuerdo una vez más cuál es la diferencia principal entre volumen y capacidad. Volumen, el espacio que está ocupando este objeto, y la capacidad, la cantidad de litros que caben dentro de este cilindro, por ejemplo. Finalizamos así la clase de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase.